Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este espacio abierto y hoy con un invitado muy especial. Nada más y nada menos que el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, nuestro obispo, don Fernando García Cariñanos. Don Fernando Cariñanos. Buenas noches. Muy buenas noches. Un Muchas placer gracias. estar Muchas hoy gracias con por estar vosotros aquí. y con todos los televidentes. Bueno, ¿qué le ha parecido? Porque claro, el contraste debe ser enorme. Usted viene de una tierra, de la maravillosa tierra castellana, Burgos, con esa catedral maravillosa, con esas agujas que se escapan al cielo, con esa blancura divina, y de repente se encuentra con que su diócesis es la diócesis, como dicen aquí, de la catedral arrodillada. La diócesis de Mondoñedo Ferrol, donde es más románico que gótico y donde a lo mejor hay menos luz, pero más sentimiento. ¿Ese contraste no lo ha notado usted? Bueno, pues sí, ciertamente es un gran contraste el que voy experimentando en este mes y medio largo que llevo aquí presente, pero la verdad que me siento muy acogido por la gente. Como dije en la toma de posesión, siguiendo las palabras de mi antecesor, estoy en la diócesis más bonita, más hermosa del universo, pues llena de rincones muy bonitos que voy viendo en mis visitas, pues prácticamente cada día, pero sobre todo habitada, ¿no? No es una tierra desierta, sino que es una tierra habitada por buena gente que me está recibiendo muy bien, con la que me siento muy a gusto y con la que voy compartiendo este quehacer en esta iglesia de Mondoñedo Ferrol, que realmente pues es una iglesia rica, una iglesia pues también muy sencilla en ese sentido, pero pues muy hermosa por las realidades que ha sabido dar vida y que está generando vida. Además, fíjese, coge todo el norte de Lugo, de la provincia de Lugo, y todo el norte de la provincia de La Coruña. O sea, es lo más... Sí, es una diócesis muy compleja en ese sentido. Yo voy diciendo que es una diócesis compleja, variada, plural, porque está presente dos provincias con la Sí. Idiosincrasia particular de cada provincia y con la complejidad que tiene a veces pues también esas relaciones a veces institucionales, etcétera, que se tienen que establecer en dos provincias, con un ambiente rural, pero también un ambiente muy urbano, con un ambiente de ganadería, pero también con un ambiente obrero, con un ambiente marino, pero con un ambiente rural. Es decir, es una diócesis muy plural, compleja, podríamos decir, en ese tema. ¿Cuántas parroquias tiene? Bueno, pues el número de parroquias son 420, las que están nominalmente presentes. Estamos realizando ese proceso de concentración de parroquias dentro de lo que llamamos las unidades pastorales, que aglutinen varias parroquias y que pues contribuyan a generar comunidad, porque una parroquia en el fondo no es un edificio. En el parroquia no tenemos que pensar un poco en la historia de lo que han sido las parroquias, y tradicionalmente aquí siempre ha habido una parroquia, sino que una parroquia históricamente surge cuando hay una comunidad que va dando vida a un edificio. Y es cierto que la dispersión poblacional, el envejecimiento, la realidad de secularización también, pues hace que muchas parroquias, entre comillas, estén desapareciendo o se estén empequeñeciendo, y tengamos que caminar hacia ese camino que nos lleve a aglutinar parroquias para hacer una comunidad que sea significativa en medio de nuestro Porque claro, el problema también del número de sacerdotes, que desgraciadamente va disminuyendo, pues bueno, usted lo ha vivido, porque usted cuando estaba en Burgos me parece que ha tenido que llevar nada menos que 9 parroquias a su cargo. Sí, yo llevaba 10 parroquias cuando fui sacerdote en la diócesis. Allí el número de parroquias es más grande que el de aquí, allí son 1000 parroquias las que existen, sí. También el número de sacerdotes es mayor. Es otra idiosincrasia particular porque hay una dispersión geográfica en cuanto al número de municipios, pero hay una concentración en los municipios que aquí no existe. Yo diría que el problema de la unidad de las parroquias no viene dado tanto por la realidad de los curas, que sí, sino que fundamentalmente yo pondría el foco en la comunidad. Si solo pensamos en los sacerdotes a la hora de este proceso que ya inició el padre Luis Ángel, pero que se inició mucho antes, porque es un tema que ya en la diócesis viene sonando, de unidades pastorales. Si solo lo fijamos en los sacerdotes, pues erramos el tiro. Yo creo que hay que centrarlo en la comunidad cristiana. Hay que generar comunidades cristianas que den vida en un territorio, que sean significativas,
que tengan una significatividad en cuanto a los diferentes elementos que tienen que realizar y configurar una comunidad cristiana, y allí se hace presente un sacerdote para animarla. Pero el centro no está en el sacerdote, sino que el centro está en la comunidad cristiana. Lo que pasa es que el problema que tenemos aquí en Galicia es que cada vez, como usted ha dicho muy bien, está la gente cada vez es mayor, que cada vez cuesta más salir, está la población muy dispersa. Entonces, claro, yo creo que esas comunidades en determinados sitios es muy difícil hacerlas, como no concentremos, pero por otro lado, al concentrar, ¿cómo llevamos? La gente quiere seguir en su casa y le resulta muy incómodo a lo mejor desplazarse. Es un problema claro, muy serio, ¿eh? Vivimos en la época de la movilidad, ¿no? En la movilidad yo creo que la hemos asumido para muchos aspectos de nuestra vida, para el ocio, para el tiempo libre, para el comercio, para el consumo, para el deporte, para la sanidad, para la educación. Bueno, pues la vida religiosa, entre comillas, se une también a esa movilidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, claro, yo vivo mucho en comparación, aquí hay una potencialidad precisamente porque esa dispersión geográfica que caracteriza el espíritu gallego, sobre todo del mundo rural, hace que nos movilicemos ya, de hecho, incluso para el lugar tradicional donde habitualmente hemos celebrado la fe, mucha gente se ha tenido que desplazar. Bueno, pues ese desplazamiento puede ser que no tenga que ser donde tradicionalmente ha sido, sino que tenga que ser en otro centro, en otro punto de encuentro, pues porque viene mejor, porque está más adecuado, claro, por lo que sea, ¿no? Pero yo creo que aquí ya tenemos un camino andado que quizás en otros sitios no lo tienen andado. Yo creo que tenemos que ver las posibilidades más que lo negativo. Y también tenemos, que es muy importante, porque eso se ha visto en la pandemia, todos los medios de comunicación con que la gente pues ha podido asistir a misa perfectamente desde casa. Bueno, no es el ideal, pero por lo menos aquí estábamos. Y entonces siempre los medios de comunicación son muy importantes en esa labor. Sí, pero también es cierto que la Iglesia fundamentalmente es relación. O sea, la Iglesia es presencia, la Iglesia es comunidad. La Iglesia es encuentro, la Iglesia es fraternidad. Y la fraternidad es muy difícil que la hagamos a través de la pantalla. Es cierto que ahora me está viendo mucha gente, es cierto que se establece una relación pues, a través de la pantalla, pero los lazos no son los mismos. Y lo que sería ese encuentro que debe de provocar, pues hombre, se puede hacer temporalmente, o en unas situaciones pues como puede ser la enfermedad, como puede ser la ancianidad, como puede ser pues una discapacidad de cualquier... Pero lo habitual es que nos juntemos, lo habitual es que nos reunamos, y más en lo que significa. Iglesia es comunidad, Iglesia es asamblea, Iglesia es reunión, eclesía. Es verdad, y sobre todo la diócesis suya en este momento, Mondoñedo Ferrol, tiene una curiosidad, y es que, fíjese, Mondoñedo por sí, yo creo que es de las ciudades, de las diócesis más antiguas de España, porque yo creo que nos estamos remontando al 880 y algo, prácticamente el legado de los bretones, del obispo Marlock, o sea, ya nos remontamos a los principios de nuestra historia. Y sin embargo, se funde en la misma diócesis con una de las ciudades más modernas de España, que es Ferrol. Nace pues en el siglo XVIII, 1700 y pico, bueno, pues diseñada por y para el Estado. Entonces, esa fusión de tantos años de historia milenaria, con unos milagros fabulosos, con un San Rosendo maravilloso, con un San Gonzalo, que decían que San Gonzalo, cada vez que rezaba una Ave María desde Mondoñedo, buque vikingo que amenazaba nuestras costas, ¡pum!, vais un día. O sea que hay toda una suerte hay una relación de literatura maravillosa. Muy curiosa entre Mondoñedo y Ferrol. El otro día tuve la oportunidad de acompañar al Ayuntamiento de Ferrol y al Ayuntamiento de Mondoñedo en las San Lucas, las ferias de San Lucas, en ese acto de hermanamiento que tienen estas dos ciudades. Este acto de hermanamiento que fundamentalmente viene dado por esa realidad que las une, la figura del obispo de Mondoñedo Ferrol, una diócesis con dos sedes, son muy complementarias. La verdad que es una historia largamente vinculada en estas dos sedes, es una historia que se complementa, porque yo creo que son dos realidades, como antes decía, que visibilizan mucho la complejidad de nuestra diócesis.
y es una realidad pues que está llamada pues a complementarse y abrirse en ese camino juntas, ¿no? Porque no son opuestas, no deben de ser dos realidades opuestas, Mondoñedo Ferrol, sino al revés, dos almas que caminan juntas y que visibilizan esa complejidad y diversidad. En un momento muy complicado y muy difícil. Yo le hablaba a usted antes de iniciar esta conversación, precisamente, de que ayer en el Parlamento gallego, y no sé si lo sabrán muchos de ustedes, porque es una noticia de hoy de primera hora, pues se aprobó por unanimidad ante una propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Gallego para profundizar en el aborto, en la ley del aborto, y para exigir que se le dieran como muchísimas más ventajas, ¿no?, a toda esta ley, en un momento en que ustedes saben que la ley del aborto está en el Tribunal Constitucional desde el 2011 y se está esperando a un fallo del tribunal, porque hay una serie de cosas con las que muchos no están de acuerdo, no estamos de acuerdo. Bien, pues ayer en el Parlamento gallego, por unanimidad, y la unanimidad quiere decir Partido Popular y Partido Socialista apoyan la propuesta del bloque en la profundización de esta ley del aborto, tanto en las residencias de la Seguridad Social como en los centros privados. Entonces, yo lo que creo, primero, aquí el Partido Popular tiene mayoría absoluta, entonces él puede, de alguna manera, modificar o aceptar o no este tipo de cosas. Entonces, cuando en Galicia tenemos la sociedad más envejecida de Europa, el apoyar este canto un poco a la destrucción, en vez de sacar, como yo le decía a usted, una serie de normas alternativas, como puede ser la protección de la maternidad. Nadie aborta encantada de la vida. O sea, es un drama, y un drama personal. El cobijar ese drama, el saber que la persona que no se pueda enfrentar con la maternidad tiene una protección por parte de la comunidad autónoma gallega en este caso, el hacer una ley de adopción, si se quiere, más ágil, el facilitarle a las personas que quieran seguir adelante con su embarazo una protección, un trabajo, una ayuda. No deberíamos de ir por ahí, don Fernando. Sí, la piedra de toque estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, la piedra de toque que está ahí detrás es esa cláusula de la ley de aborto que establece el aborto como un derecho. Exacto. Y eso es lo que realmente se considera que realmente el aborto no es un derecho, lo que es el derecho a la vida. El aborto siempre es un drama y el aborto siempre es un asesinato. Evidentemente eso hay que acompañarlo, es un drama personal. Tú has hecho referencia a un drama personal de las personas que tienen que abortar, pero sobre todo es un drama también social. Y yo me atrevería también a decir que es un drama eclesial, en el sentido del acompañamiento de las personas, ¿no? A mí me parece que al final, detrás de todas estas iniciativas legales, no estamos construyendo bien común, estamos asesinando a personas y estamos no contribuyendo a una sociedad pues donde todos avancemos y donde realmente se proteja a los más débiles y a los más frágiles, en este caso los niños, las mujeres y tantas realidades de sufrimiento que están detrás de ello. Entonces es verdaderamente, ¿verdad?, le deja a uno sorprendido, sobre todo porque hay varios discursos, ¿no? O sea, por un lado se plantea un recurso en el Tribunal Constitucional y por otro lado, donde se está gobernando, no se está, como en el caso de Galicia, no se está haciendo lo que en Madrid dicen que se va a hacer. Entonces esta especie de ¿qué hace el votante cristiano, el votante católico? ¿Qué puede hacer? Porque este tipo de cosas son muy serias, usted lo ha dicho, estamos hablando de un asesinato. Porque ¿quién protege al más débil? Porque la madre tiene un derecho, ¿y el bebé? ¿Y el bebé de 8 meses? O sea, ¿tiene derecho, no tiene derecho a los 8 meses y sin embargo tiene cuando es bebé, sí? ¿Qué pasa ahí? Sí, realmente se produce ahí podríamos decir, una contradicción en lo que es la acción política, ¿no? La acción política fundamentalmente tiene que ir, y ese es el fin de la acción política, es precisamente la construcción de una sociedad que proteja a todos
y sobre todo que proteja a los más débiles. El objetivo de la política fundamentalmente es el bien común, la construcción de la sociedad para que realmente es una sociedad que promueva unas condiciones de desarrollo humano integral. Cuando hay una problemática más de fondo, ¿no? Que es la problemática, pues una problemática hoy antropológica, de la que ya nos recuerdan pues muchas veces los análisis de los papas, en los análisis sociales que hacen de nuestra sociedad. Lo decía mucho Benedicto XVI, ese relativismo que está construyendo nuestra sociedad. Pero en el fondo hay un problema también antropológico, ¿no? Si realmente estamos construyendo y sirviendo a la persona. Porque detrás de estos supuestos derechos que hoy pues, están en boga, en el fondo son dificultades o esquizofrenias que se dan con respecto a la esencia de lo que es el ser humano. Claro, porque la política en este momento, que tendría que estar por supuestísimo orientada al bien común, como diría San Agustín, es que si no, no es política, si no, eso es un grupo de bandoleros que nos están atracando, como no vaya orientada al bien común. Pero en este momento yo lo que encuentro es que se ve que porque si la mayoría, o sea, lo políticamente correcto, lo que se vende como políticamente correcto en las televisiones, en los medios de comunicación, un momento, porque es que eso que se está vendiendo como políticamente correcto, a lo mejor hay otro discurso, que es el discurso alternativo que se está silenciando, el discurso que está diciendo usted. Sí, y luego como hay a veces intereses ocultos de carácter económico, de ideologías, de lobbies, claro, todas estas cuestiones, claro, en el fondo ahí estás planteando un tema muy profundo, ¿no? Que es el tema de la verdad en nuestra sociedad, ¿no? Es ese problema de cómo la verdad tiene que orientar pues, el actuar de la libertad. Y la libertad fundamentalmente tiene que ser esa construcción en la verdad os hará libres. Pero cuando entendemos la libertad como un libertinaje y donde incluso la mayoría puede imponer su verdad a lo que sería una verdad ontológica, una verdad natural, pues claro, se producen estas desavenencias y estas dificultades que lejos de construir, destruyen. Claro, porque antes teníamos las dos teorías de la Iglesia, que era la teoría del nacimiento y la teoría de la concepción. Pero es que hoy en día todo eso ha quedado superado por todos los medios científicos. Hoy en día, no sé quién pedía, me parece que era Vox el que pedía que antes de realizar un aborto, a la persona que quiere abortar o que va a abortar, se le haga un ecógrafo, que la persona sea consciente, porque mucha gente trivializa, desgraciadamente. Entonces, usted quiere abortar, perfecto, pero usted tiene todo, vamos, perfecto no, lo admite el derecho español en este momento, bien, pero que sepa usted qué es lo que está haciendo, porque muchas veces hasta la gente se va de ese tema. Entonces yo creo que primero tengan toda la información y luego decidan. Y luego tengan la información y el apoyo de una sociedad tan envejecida como la nuestra, que le va a dar a usted, señora, chica, te va a dar una protección. Te va a dar una protección. Pero claro, es como cuando decían en la época, desgraciadamente, con denuncie usted los abusos en casa, ¿no? Sí, todo fenomenal, por supuesto que hay que denunciarlos, pero nos hemos quedado cortos con los abusos nos hemos quedado cortos porque yo como sociedad no estoy protegiendo a la persona que está en este momento denunciando un abuso, al revés, la estoy casi dejando a los pies del abusador. Entonces, tenemos que dar esas alternativas para poder ser una sociedad más justa, una sociedad más libre, es que si no... Sí, la complejidad es un tema muy complejo, ¿no? Evidentemente, por eso cuando hablamos de que es un drama personal, es un drama también social. Y se tiene que articular, y para eso está precisamente la política, para articular todos esos medios que contribuyan precisamente a que las causas que generan esas decisiones pues puedan, en cierta manera, ser solucionadas. Las leyes alemanas prevén, por ejemplo, que antes de un aborto la familia, la mujer, porque tampoco a veces lo dejamos todo en las manos de la mujer, sí, pero no es a veces, tendría que ser de la familia, ¿no?
se le exhorta a pasar, se le combina a pasar por lo que llaman ellos los centros de orientación familiar, ¿no? En los cuales puede haber como una especie de, pues de contraste para que esa decisión pueda ser en cierta manera corregida o pueda ser reorientada. Bueno, ahí hubo en su momento un debate entre la Iglesia alemana y el Vaticano por estos temas, pero bueno, podría ser también vías de solución, ¿no? Pero vamos, estoy de acuerdo con lo que has dicho en que se tiene que generar pues una cultura de la vida. En el fondo es que cultura de la vida, cómo vamos a apoyar la familia, cómo se va a apoyar la natalidad ante un problema de envejecimiento grande que estamos teniendo, que no solo es un drama social, sino que es un drama incluso ya económico. Sí. Pues bueno, eso lo tendremos que afrontar seriamente y más, por ejemplo, en una ciudad como Ferrol, que tiene entre sus méritos ser una de las ciudades más envejecidas de Galicia, ¿no? Fíjese usted cómo estamos. Bueno, usted es un especialista en doctrina social de la Iglesia, porque yo he visto, he leído todas, vamos, todas las publicaciones que usted ha hecho. De hecho, sus estudios en Roma están dedicados un poco, vamos, fundamentalmente a la doctrina social de la Iglesia, en un momento en que la Iglesia, bueno, la Iglesia siempre es muy dinámica y siempre está sometida, pues claro, a cambios. Y en este momento, pues Francisco está, bueno, teniendo una impronta fuerte en este tema. No sé si por jesuita, que a lo mejor también eso influye, porque los jesuitas siempre han sido la vanguardia de la Iglesia, siempre han estado muy comprometidos con todo esto, o bueno, o no lo sé. Pero en este momento, ¿usted cómo ve la Iglesia de Francisco? ¿Qué cambio ve? Hombre, Francisco, yo suelo decir que en cada momento histórico los que tenemos fe confiamos en que el Espíritu nos da las personas más adecuadas para el momento histórico en el que estamos viviendo. Y yo así lo experimento en los últimos pontificados. Juan Pablo II, su pontificado, que fue un pontificado muy largo, pero que estuvo caracterizado por todo el tema del fin del comunismo y el fin del muro. Bueno, pues fue un papa que en ese sentido estaba providencialmente preparado, ¿no? Benedicto XVI, con todo el tema del ocultamiento de Dios en nuestra sociedad, el relativismo, bueno, él puso el acento fundamentalmente en esos dos temas. En un mundo como el que vivimos, caracterizado por la inequidad, caracterizado por la división entre un mundo rico y un mundo pobre, el Papa Francisco nos está acompañando en esta urgencia de responder a estos retos, que son retos pues también eclesiales, ¿no? Yo creo que el pontificado del Papa Francisco, a pesar de todas esas contestaciones que tiene, es una gracia, ¿no? Porque nos ayuda a descubrir fundamentalmente ese lado humano, profundamente humano del Evangelio y profundamente misericordioso de la Iglesia, ¿no? Y que nos ayuda fundamentalmente también pues a no escondernos de las dificultades del día a día en una presunta espiritualidad que nos aleja del mundo, sino precisamente a vivir esa espiritualidad en el compromiso transformador de nuestro mundo. Yo creo que ahí está presentando iniciativas, intuiciones, acentos que son muy importantes para nuestra Iglesia y que a mí me parece que son como un camino de cara al gran reto que es la secularización y el gran reto que supone la presentación y la evangelización de nuestro mundo. En este momento, Europa, ¿usted cree, piensa, como mucha gente que dice que está perdiendo totalmente sus raíces, que se está yendo de lo que es su raíz judeocristiana, de lo que es el derecho fundamental a la persona, de que esas cosas, ¿qué le parece? ¿Una visión un poco pesimista o realista? Hombre, es cierto que Europa tiene una idiosincrasia particular con respecto al resto de continentes, ¿no? Y sí que es cierto que ese ocultamiento de Dios es más evidente en nuestra Europa, ¿no?
pero sí que es verdad que se da otro tipo de espiritualidad y otro tipo de religiosidad, porque el ser humano es por naturaleza religioso y si no lo vive, si no lo visualiza desde las religiones tradicionales instituidas, pues lo hará presente en otro tipo de pseudo religiosidades o pseudo espiritualidades. Pero esa sed que el ser humano tiene de trascendencia, esa sed que el ser humano tiene de sentido, esa sed que el ser humano tiene de salvación, esa sed que el ser humano tiene de fraternidad, la tiene que vivir de alguna manera. Y si no la vive en lo que llamamos las religiones institucionalizadas, como puede ser el cristianismo y la religión católica, pues acudirá a otras fuentes que le pueden esclavizar o que le pueden adormilar o que donde puede él sanar pues esa sed, ¿no? Yo considero que el cristianismo lo que aporta es precisamente libertad y lo que aporta principalmente es la plenitud, ¿no? Y eso es lo que es la oferta de Jesucristo, ¿no? La oferta de Jesucristo va en esa línea. Pero ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar a ahí está el gran problema? Porque usted dice, en este momento, por ejemplo, cada vez hay menos sacerdotes, cada vez hay menos compromiso de la gente porque yo creo que la gente que está comprometida está muy comprometida, pero no todos están comprometidos. La gente vive un poco como adormilada en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a Claro, es complejo. ¿Cómo llegar? Es la gran pregunta. Porque mire, ¿no? yo veo una cosa, no sé, pero por ejemplo, un síntoma que no creo que sea positivo. Las iglesias siempre están cerradas. Las iglesias solo se abren 10 minutos antes de misa. No en todas hay confesión. Si una persona se quiere confesar, a ver, espera, entonces da la sensación. Otra cosa, que a mí me parece un síntoma, y me parece muy mal. ¿Por qué se cobra ahora para entrar en la catedral? En la catedral de Mondoñedo, en la catedral de Ávila. ¿Por qué no puedo ir a rezar yo? ¿Por qué tengo que ir a ser un mero turista y comprar un ticket cuando yo lo único que quiero es ponerme delante de Dios y decirle, Dios mío, estoy aquí? Ya sé que Dios está en todas partes, evidentemente, pero sobre todo en el sagrario. Entonces, es esa especie de contrasentido que digo yo, nos llaman, pero por otro lado nos cierran y por otro lado nos vuelven a llamar. ¿Cómo? Eso es muy complejo, ¿eh? Bueno, porque no hay gente, claro. Tocas temas muy diversos que cada uno necesitaría quizás una aclaración, ¿no? Porque cada uno son temas que aunque les has relacionado son diversos, ¿no? Ya le dije a usted que no íbamos a tener tiempo. Sí, pues bueno, yo me ofrezco a venir todas las veces que quieras, porque estoy muy a gusto contigo y seguro que con los televidentes también, ¿no? Son temas muy complejos. Hay un discurso del Papa Francisco muy bonito sobre este tema de las iglesias abiertas, ¿no? Él habla de una iglesia de puertas abiertas y él habla de una iglesia de puertas abiertas no solo desde el punto de vista alegórico de una iglesia que está en la calle y que se abre a las problemáticas, sino también en el punto de vista físico, ¿no? Que las iglesias estén abiertas, que las iglesias estén. Y él dice que fundamentalmente una iglesia abierta en el espacio de una ciudad secular es un espacio para la trascendencia y para la vivencia de otra dimensión que en el espacio de lo secular también es necesario, ¿no? Es decir, que las iglesias abiertas en la ciudad son un espacio distinto, necesario, complementario y enriquecedor de la propia vida ciudadana. Es evidente que, bueno, pues que eso tendría que ser así. También es cierto que la complejidad pues, de la sociedad en la que vivimos, a veces con robos y con inseguridad, imposibilita que las iglesias estuviesen tan abiertas como nos gustaría que estuviesen. Pues ahí también habría que incentivar un voluntariado para que pudiesen pues, abrirse más. Pero también es verdad que hay muchas iglesias abiertas. Es cierto que no todas están abiertas, pero yo lo poco que conozco de Ferrol, pues bueno, los monasterios, por ejemplo, el monasterio de aquí cercano, de las esclavas, pues suele estar... Las esclavas sí. Suele estar abierto. Sí. Y bueno, y alguna iglesia, pues bueno, también en unos horarios
algo amplios, están abiertas. Claro, el tema de las entradas que decías, pues claro, hay que combinar el sostenimiento y la apertura. Sí que es cierto que hay momentos abiertos de las iglesias para que las visitemos como peregrinos y no como turistas, pero también es cierto que el patrimonio en nuestra iglesia es una gran losa desde el punto de vista del mantenimiento y el sostenimiento que tenemos que hacer. Es evidente que las autoridades, las administraciones, por mandato constitucional, no por propia voluntad y porque son muy buenas y benévolas, sino por mandato constitucional, hacen una aportación muy interesante y muy fundamental al sostenimiento de nuestros templos, porque pertenecen también a la cultura de nuestra tierra, no son exclusivamente de la comunidad cristiana, sino que son y pertenecen al patrimonio cultural de nuestra tierra y están haciendo una labor fundamental. Pero sabemos que no solo son las administraciones públicas las que sostienen, sino que la propia Iglesia pues tiene que velar por el buen funcionamiento y el buen orden de esos templos. Eso conlleva pues unos gastos que pues a veces se aminoran con las entradas turísticas, ¿no? que lejos de enriquecer a la Iglesia, se aportan todo ello en lo que es el cuidado del patrimonio, que a la vez es un factor enriquecedor de la sociedad, porque podemos pensar en Mondoñedo, si a Mondoñedo le quitamos la catedral, la verdad que la ciudad se viene abajo. Que es una catedral maravillosa. Factor económico, está visto, vamos, yo procedo de Burgos, la gran catedral que está celebrando el 8º centenario, y se calcula que un número importante del Producto Interior Bruto, yo creo que está en torno al 4, 5, 6%, el factor motor económico es la catedral, en cuanto a turismo, en cuanto a arreglos, en cuanto a lo que significa y supone en el tramado urbano, social, lo que es la catedral. Si desapareciesen o si las cerrásemos, pues realmente... Y la catedral de Burgos también cobran la entrada. Sí, también. Sí. Es que en Ávila, en Burgos, es que en casi todos los sitios. Hombre, hay soluciones que se han dado, ¿no? En algunas se pueden dar de una manera. En la Catedral de Burgos hay una parte que se puede entrar a rezar, que es gratuita y está abierta a las 24 horas, porque en un tiempo amplio, y luego el resto que se visita desde el punto de vista artístico. En Mondoñedo la verdad que no lo tenemos así, porque es más complejo el poderlo realizar, el poder dividir el culto del turismo, pero bueno, pues sí que es cierto que prácticamente toda la tarde en Mondoñedo está abierto de libre acceso, a partir de las 6 de la tarde pues hasta las 9. O sea que tienen horarios que compaginan. Sí, con lo cual pues es cierto que aunque no nos gustaría o que tendríamos que buscar otro, pues al final son las soluciones que se pueden hacer. Y la Iglesia en este momento, yo creo, la Iglesia Universal, está pasando por una etapa casi de martirio, sobre todo en toda la zona de Oriente Medio y lo que es toda la parte baja. Estamos asistiendo perplejos a cientos de miles de cristianos, los coptos, los pobres estos, que lo están pasando fatal. Están perseguidos en las iglesias de esta zona, están perseguidos en China, están perseguidos, están casi en las catacumbas, en parte de Oriente, en gran parte de Oriente. En este momento hay una ofensiva muy grande del Islam contra la Iglesia Católica, porque de la misma manera que simplemente porque a mí, católico, no me admiten poner una pequeña iglesia en sus territorios. Para mí eso es totalmente ofensivo. En España no. En España, si uno quiere hacer una mezquita, pone una mezquita. Pero si yo me voy a Marruecos o me voy más abajo, yo no puedo tener una iglesia. Esta especie de lucha de unos contra otros y esta especie de, bueno, poner la mejilla de los otros contra los que lo quieren, ¿cómo lo ve? Bueno, también es un tema complejo el que has abordado. Bueno, ahí está el derecho a la libertad religiosa. El derecho a la libertad religiosa es un derecho humano, es un derecho que tenemos que reivindicar y que no es un derecho que se tiene que reivindicar como contraparte, sino que es un derecho que se tiene que reivindicar en todos los espacios y en todos los territorios.
la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II especialmente, lo reconoce, lo solicita y lo pide, no solo para los creyentes de la propia religión católica, sino para todos los fieles de cualquier religión. El derecho a la libertad religiosa como un derecho sagrado que consagra lo que es la libertad de conciencia y lo que es también lo más nuclear del ser humano, que es precisamente la conciencia y sus creencias, ¿no? Sí que es cierto que se está viviendo hoy una etapa, algunos autores llaman de cristianofobia. Has hecho referencia a la islamofobia, que quizás esa está más presente, o la persecución judía, y esta cristianofobia quizás es más oculta y quizás se desconoce, también porque los medios de comunicación a veces pues, no la tienen tan presente, ¿no? A veces hoy no sé si por moda, por salirse buscar a veces lo anecdótico, pues sabemos todos cuándo entra el Ramadán, pero no sabemos cuándo empieza la Cuaresma. O se felicita la fiesta judía, pero no se felicita la Pascua, ¿no? Bueno, son estas modas que a veces se establecen en sociedades donde mayoritariamente, como la nuestra, ha sido católica, pero es evidente que la cristianofobia, la persecución a lo cristiano es una realidad, más allá del ámbito de Oriente, sino también en África, donde pues también hay muchos hombres y mujeres creyentes que mueren a causa de su fe. Acabamos de celebrar el Día del Dómun. En el Día del Dómun se recordaba 55 misioneros que han perdido su vida por ser misioneros fuera de sus propias fronteras. Y es un factor que está ahí presente, ¿no? Es el hecho de la persecución religiosa que atenta contra algo tan sagrado como es la libertad. La libertad, el cristianismo, en su esencia, es ante todo libertad. Libertad y respeto profundo a la persona en su esencia. De hecho, es el cristianismo el que ese término persona es el que lo hace grande en el universo. Yo no creo que sea una moda, yo creo que es un algo que quiere precisamente socavar el cristianismo. Creo que es una cosa muy seria lo que está ocurriendo, porque desde el punto y hora que termine con este cristianismo, con el concepto de persona, con el concepto de libertad y con lo que usted acaba de decir, la verdad os hará libres, en ese momento la sociedad puede ser mucho más manipulada. Entonces, yo creo que, por eso esto lo entronco con el principio de nuestra conversación, con esas raíces cristianas de Europa. No estaremos asistiendo a una guerra subliminal para terminar con el cristianismo, porque no interesa una espiritualidad como la nuestra de libertad. Sí que es cierto que hay una batalla cultural hoy en nuestro mundo, ¿no? Una batalla cultural por lo que el Papa Francisco y el Papa Benedicto hablaban de la tecnocracia, ¿no? Cómo los aspectos tecnócratas de que todo puede ser manipulable y no respetar la naturaleza de las cosas, está generando una cultura distinta, ¿no? Y eso nos está derivando pues a socavar lo que ha sido una tradición en nuestras sociedades tradicionalmente, ¿no? Y tenemos que hacer frente precisamente a esa nueva manera de afrontar la realidad, ¿no? El Papa nos recuerda que este es el gran reto, que esa cultura tecnocrática no nos conduzca por derroteros que al final no construyen, sino que destruyen, y que tengamos presente, pues bueno, ese respeto, como él habla, el respeto a la naturaleza, esa casa común que no solo son los bienes creados, sino los seres humanos que vivimos en esa creación, pues generando fraternidad, etcétera. ¿Sigue siendo la Iglesia de pobres para pobres? Bueno, pues ese es también otro reto, ¿no? Tenemos que ser la Iglesia pobre para los pobres. Eso Jesucristo es el que lo
el que lo inauguró y es el que nos invita a vivir en esa clave, ¿no? Yo creo que es una iglesia pobre. A mí me parece que a veces esas imágenes que tenemos de iglesia que no son, presente, pues son desconocimientos de lo que es la realidad eclesial. Yo creo que la iglesia es pobre en medios, es pobre en muchos aspectos y está muy cerca de los pobres. No sé si podríamos resumir la iglesia pobre y con los pobres, pero sí que estamos en ese camino. ¿Pobres o le damos el matiz pobres de espíritu? Yo creo que la pobreza es no es solo es la pobreza económica, ¿no? Sino que la pobreza tiene una pluralidad de formas muy grande. A veces los pobres de espíritu a veces se entienden un poco como los apocaos, y no sé si es esa la clave que dice el Evangelio, ¿no? Yo creo que la pobreza no solo la tenemos que identificar con una pobreza económica, sino con una pobreza referida un poco a la relación, ¿no? A la dependencia. El pobre es el que depende del otro, el pobre es el que necesita, y en ese sentido hay mucha tipología de pobrezas que la Iglesia está cerca de ellas, ¿no? Muchas veces lo vislumbramos, ¿no? Como las personas quizás más necesitadas de cariño o más dependientes están a veces en ese círculo más cercano de la Iglesia y acuden a la Iglesia a veces pues para ser tratadas con esa dignidad que la sociedad no es capaz de darles. Y a mí me parece es una gran grandeza, a mí me parece una grandeza que precisamente en la Iglesia estén ese tipo de personas que en nuestra sociedad no tienen un sitio o son relegadas a ámbitos secundarios. Y ya estamos llegando casi al final de la entrevista, pero yo te preguntaría, Fernando, obispo de Mondoñedo Ferrol, ¿quién es Jesucristo? Bueno, pues una gran pregunta. Jesucristo es una persona. Jesucristo es alguien que cambia la vida de las personas. Jesucristo es alguien que murió por nosotros, que nos mostró el amor del Padre, que nos indicó el camino de la salvación, ese camino de la salvación que es una salvación como realización humana en este aquí y ahora, que alcanzará su plenitud en el más allá, porque nos ha abierto el camino hacia el más allá. Jesucristo es alguien que cambia la vida, Jesucristo es alguien que saca de nosotros lo mejor de nosotros mismos, Jesucristo es un apoyo en nuestro caminar para que no nos hundamos, Jesucristo es alguien que nos ayuda a abrirnos a los demás y en esa relación pues crear ese reino que Él inauguró y que nos pide a nosotros pues que lo sigamos manteniendo y construyendo. Jesucristo es mi amigo, Jesucristo es mi Salvador. Monseñor, muchísimas gracias por esta entrevista. Ya sabe dónde tiene su casa y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Pues gracias, Pepa, y bueno, pues que nos vayamos viendo por las calles de Ferrol, por las calles de nuestra diócesis, que mi casa está abierta para todos los ferrolanos y que me gustaría ser un obispo sencillo, servidor de todos, estar presente en los gozos y las esperanzas de la gente de Ferrol y que descubran pues una iglesia que es compañera de camino. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes.